El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió a uno de sus funcionarios más cercanos, John Bolton, asesor de seguridad con quien aparentemente tenía grandes diferencias y desacuerdos. Hay versiones encontradas en cuanto a las razones de su retiro. Vamos a analizar este tema en esta edición de Noticias de France 24. México y Estados Unidos evalúan los logros de la implementación del acuerdo migratorio firmado hace tan solo 90 días. México destaca la reducción de un 56% del flujo de migrantes ilegales a través de su frontera. Tenemos información desde Washington, ciudad donde tiene lugar este encuentro de alto nivel. Y en medio de la campaña para las elecciones generales, en donde se espera sea reelegido, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció que de ganar estos comicios anexará un tercio del territorio palestino ocupado de Cisjordania. El anuncio generó discrepancias en Palestina, el mundo árabe y también en la comunidad internacional. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por acompañarnos a esta hora. Se va de la Casa Blanca uno de los hombres más cercanos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de John Bolton, asesor de seguridad del gobierno y quien deja su cargo en medio de versiones encontradas en torno a las verdaderas razones de su retiro. En su anuncio, el presidente Donald Trump afirmó tener desacuerdos con Bolton, quien a su turno indicó que renunciaba simplemente por iniciativa propia. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más en su informe. Cae uno de los halcones de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo que la noche de este lunes le informó a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, la cual fue entregada a mí esta mañana. Pero hay versiones encontradas. Según el mismo Bolton, fue él quien decidió retirarse. Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo, hablemos de eso mañana. El portavoz de la Casa Blanca dijo que las prioridades y políticas del funcionario no se alinean con las del presidente. Bolton era conocido por su visión intervencionista. Chocó con el mandatario en temas como Corea del Norte e Irán. Y en América Latina sostuvo posiciones beligerantes hacia Venezuela. En enero protagonizó un escándalo cuando dejó ver en su libreta una nota que presuntamente sugería una intervención militar contra Maduro a través del envío de 5.000 tropas a Colombia. El más reciente choque se dio con respecto a Afganistán. Bolton se habría opuesto a las conversaciones que la administración Trump había planeado con líderes talibanes en Camp David, de cara al aniversario de los ataques del 11 de septiembre, un eventual acuerdo de paz que para Bolton sentaría un terrible precedente. Dichas conversaciones fueron canceladas y dadas por muertas por Trump. John Bolton se convierte en la tercera persona en dejar el cargo como asesor de seguridad nacional en la actual administración, al que llegó en 2018. Se espera que su reemplazo sea nombrado la próxima semana. Y saludamos al señor José Venegas, él es analista político, escritor y también periodista. Con él vamos a analizar este tema. Muy buenas noches para usted, señor Venegas. ¿Y cuál es el alcance de este retiro o renuncia de John Bolton de la Casa Blanca? Bueno, las palabras del presidente preocuparon a varias personas. Hay dos posiciones acá respecto de cómo se debe manejar la política exterior norteamericana en temas sensibles. Una es la dialoguista y otra es la de mano dura que siempre representó John Bolton. Cuando John Bolton es nombrado en ese cargo, se presume que la política de Donald Trump va en ese sentido. El problema es que la renuncia ahora, o el despido, hay dos versiones sobre la misma cuestión, pero es por diferencias en materia de las medidas que se tienen que tomar, ponen un poco en duda ambas posiciones. O sea, el problema de la salida de John Bolton es si significa que hay algún tipo de duda o de cambio de rumbo respecto de las políticas que se llevaban a cabo, porque hay muchos acontecimientos que están por la mitad, que no están terminados. Caso de Venezuela, por ejemplo, caso del conflicto con Irán o caso del conflicto con Corea del Norte. Entonces, se puede tener una postura en un sentido o en otra, sí, pero lo que no se puede es dudar, ¿no? Usted ya menciona algunas de las funciones y de las áreas en las que John Bolton estaba asesorando al gobierno del presidente Donald Trump. Si había discrepancias, ¿de qué tipo eran y hasta dónde alcanzaban a llegar esas discrepancias entre el presidente y su asesor?
Bueno, uno puede ver, por ejemplo, en la decisión que dijo el propio presidente que había tomado de tomar represalias militares contra Irán, que después, en el medio de la noche, había decidido irse para atrás. Uno ve ahí, por un lado, esta puja entre un Donald Trump no intervencionista y los funcionarios o la línea de los funcionarios que lo rodean, que aparentemente tienen esa línea de mano dura. El problema es que una u otra política tienen sus partes débiles y sus partes fuertes. Sí. Ahora, sin duda que si hay una decisión de llevar adelante una escalada y hay unos puntos, unos pasos que hay que dar a continuación y que la salida de Bolton ponen en duda, no sabemos muy bien entonces cuál es el rumbo. Señor Venegas, rápidamente, ¿quién podría suceder a John Bolton en su cargo? Bueno, ya hay un anuncio recién de la Casa Blanca, Charles Kupperman, que es un hombre del propio equipo de Bolton, que esto parecería ratificar un poco la continuidad. Todavía nos tenemos que enterar, me parece a mí, de cuáles son las discrepancias de las sugerencias que hacía John Bolton para continuar estas políticas, ¿no? Señor José Venegas, muchas gracias por haber atendido a France 24, habernos explicado y analizado este tema para nosotros. Otros temas destacados de la jornada: una explosión estremeció la sede de la Embajada de Estados Unidos en Kabul, la capital de Afganistán. El ataque con un cohete, según testigos, coincide con el aniversario de los atentados del 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York. Desde la representación diplomática indicaron que no se registraron víctimas, tampoco heridos, y se trata del primer ataque en la capital afgana desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió abruptamente la mesa de diálogo entre los negociadores de su país y el Talibán cuando estaban ya por alcanzar un aparente acuerdo para poner fin a la guerra y a la intervención militar en ese país asiático. Y en otros temas, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en la ciudad de Washington para evaluar las acciones implementadas para disminuir el flujo migratorio ilegal. Después de cumplirse 90 días de la firma del acuerdo migratorio entre estos dos países, después de que Washington anunció que impondría aranceles a los productos mexicanos si este país no impedía la llegada masiva de migrantes a través de su frontera común. El gobierno mexicano aseguró que ha logrado bajar el flujo migratorio en un 56% y que esta tendencia sería irreversible. Durante la reunión, que Ebrard calificó de amistosa, México reiteró una vez más que no aceptará convertirse en un tercer país seguro y confirmó que no se tocó el tema arancelario. Vamos a saludar a Diana Castañeda, la corresponsal permanente de France 24 en Washington, para conocer más detalles. Diana, muy buenas noches allí en la capital de Estados Unidos y más detalles sobre este encuentro que tuvo lugar allí en la capital de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Este encuentro, que estaba liderado en el lado de Estados Unidos por el vicepresidente Mike Pence y en el lado de México por una delegación amplia encabezada por el canciller mexicano, tenía como objetivo dar un seguimiento a este acuerdo que habían llegado, digamos, los dos países en materia de tener un incremento de impuestos a las exportaciones mexicanas, aumentando el control en la frontera. Básicamente, México presentó los resultados asegurando que el flujo había disminuido más de un 50%, y en el caso de Estados Unidos hubo una exigencia para que México haga más. México reiteró que no va a servir como un tercer país seguro, como lo había pedido en varias oportunidades el presidente Donald Trump, pero que sí va a continuar haciendo esfuerzos para que disminuya este flujo de inmigrantes indocumentados que provienen de Centroamérica, cruzan la frontera hacia México para intentar llegar a los Estados Unidos. Diana, el gobierno mexicano ha destacado en los últimos días esa reducción del 56% en el flujo migratorio ilegal hacia Estados Unidos. ¿Qué otros aspectos tiene México para satisfacer a Estados Unidos en el marco de este acuerdo? Bueno, es un poco contradictorio porque de parte de los funcionarios de la Casa Blanca, incluso por parte del propio vicepresidente Pence, ellos toman crédito por esta disminución y dice que gracias a la presión que ha realizado el presidente Donald Trump, pues básicamente se dio este
esta reducción de más de un 50% en la migración a través de la frontera, inmigración ilegal. Ahora, México también le pidió al gobierno de los Estados Unidos que ayude con recursos y asesoramiento a controlar el tráfico ilegal de armas entre los dos países. Y de nuevo la Casa Blanca volvió a ratificar que la relación está en buenos términos, pero se necesita hacer más. Ahora México vuelve a ser siempre un tema de discusión y de campaña, sobre todo por parte del presidente Donald Trump, más buscando su reelección para las próximas elecciones presidenciales. Diana, muchas gracias por esta información desde la ciudad de Washington. Vamos a cambiar de tema. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció sus planes de anexarse un tercio del territorio palestino ocupado de Cisjordania. Esto sí, es reelegido en los comicios generales que están previstos para dentro de una semana. Su controvertida propuesta tiene lugar en medio de varias acusaciones de corrupción en su contra y la contienda electoral. Andrea Rincón nos cuenta más en su informe. Una semana antes de las elecciones, Benjamin Netanyahu se juega la carta populista de la seguridad nacional. El primer ministro israelí anunció que si los ciudadanos le otorgan un nuevo mandato, se anexaría el Valle del Jordán en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Todo apunta a que es un intento por capitalizar más apoyo electoral en unas elecciones en las que pelea codo a codo con el partido azul y blanco. Esta es una oportunidad histórica y única para aplicar la soberanía israelí en nuestros asentamientos en Judea y Samaria, así como en otros lugares de importancia para nuestra seguridad, patrimonio y futuro. El Valle del Jordán representa cerca de un tercio de toda Cisjordania. Es una franja de territorio estratégica y fértil que, de anexarse, reduciría cualquier futuro Estado palestino a un enclave rodeado por Israel. Este anuncio de Netanyahu mina la esperanza de una solución al conflicto israelí-palestino y provocó de inmediato el rechazo de la Liga Árabe. El Consejo está considerando este anuncio como un desarrollo serio y una nueva agresión israelí a través de su intención de violar el derecho internacional, la Carta de la ONU y las resoluciones pertinentes de la legitimidad internacional. Israel tomó Cisjordania de Jordania en 1967 y desde entonces la comunidad internacional considera como ilegales sus casi 400.000 asentamientos allí. Tras el anuncio, Netanyahu tuvo que interrumpir un evento de campaña en la ciudad de Ashdod, al sur de Israel, por el ruido de sirenas que indicaban disparos desde Gaza. El ejército israelí confirmó que se trataba de 2 cohetes. El gobierno de Donald Trump dijo que después de los comicios en los que apoya al líder del Likud, presentaría su plan de paz para el conflicto entre Israel y Palestina. Al menos 31 muertos y centenares de heridos dejó una estampida humana en la ciudad de Karbala, en Irak. Los hechos ocurrieron en una de las peregrinaciones que hacen parte de la Ashura, la principal celebración religiosa para los musulmanes chiitas. Según los testigos, un río incontrolable de devotos se llevó por delante a los demás asistentes cuando la multitud se congregaba frente al mausoleo del imán Hussein. Los chiitas, mayoritarios en Irak, representan solamente el 10% de la población musulmana a nivel mundial y conmemoran con esta festividad la muerte de Hussein, uno de los 12 imanes para esta rama islámica, a manos de los líderes religiosos suníes. Y el ministro japonés de Medio Ambiente, Yoshiaki Harada, anunció que la única opción para deshacerse del agua radioactiva de la central nuclear de Fukushima es verterla al Océano Pacífico. Desde que ocurrió el accidente en la planta atómica de Fukushima Daiichi en el año 2011, la central ha acumulado más de 1 millón de toneladas de agua altamente radioactiva que ha sido utilizada para poder refrigerar los reactores averiados. De mantener este ritmo actual de almacenamiento, la compañía se quedará sin espacio para el año 2022. Por lo tanto, la compañía y el gobierno japonés han comenzado a debatir sobre este problema, generando también preocupación entre los ambientalistas. Y finalizamos esta edición de noticias con las imágenes de la última película de James Bond, No Time to Die, que es rodada en Matera, en Italia. Estas tomas muestran el icónico Bond Aston Martin a alta velocidad en una persecución con un helicóptero. La última cinta de la saga del agente 007 se embarca en una misión secreta para rescatar a un científico secuestrado, quien es retenido por un misterioso villano armado con nueva tecnología armamentística.
No Time to Die también es rodada en locaciones de Londres y Noruega. Con estas imágenes finalizamos esta emisión de noticias en France 24.